¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión revisaremos la unidad 5, Evaluación de Estrategias, como parte del curso de Planeación Estratégica. Hasta este punto hemos ido revisando poco a poco algunos contenidos que tienen que ver con el proceso de la planeación estratégica y la implementación de estrategias, que fue el tema anterior. Ahora vamos a tratar, en esta pequeña introducción, vamos a tratar algunos de esos aspectos de evaluación de estrategia como una de las partes finales del proceso de la planeación estratégica en las organizaciones. Evaluación de estrategias. El proceso de administración estratégica sabemos que genera decisiones que pueden tener consecuencias importantes y perdurables. Tienen un impacto en la organización que dura por mucho tiempo. Por consiguiente, la mayoría de los estrategas concuerdan en que la evaluación de las estrategias es vital para el bienestar de una organización. Las evaluaciones oportunas pueden alertar a la gerencia de los problemas o los posibles problemas antes de que la situación se vuelva crítica. La evaluación, bien considerada, puede ser un elemento preventivo más que correctivo para las organizaciones. La evaluación de estrategias comprende, por lo general, tres actividades básicas. Primero, nos obliga a examinar las bases de la estrategia de una empresa, es decir, sus orígenes desde la concepción de la estrategia. Dos, comparar los resultados contra los reales. Nos obliga a valorar el cumplimiento o no de los objetivos con base a los indicadores que se generaron. Tercero, aplicar medidas correctivas que garanticen que el desempeño cumpla con lo planeado. En los casos en que no se esté dando los resultados esperados, nos permite y nos obliga a aplicar medidas correctivas. La retroalimentación adecuada y oportuna es la base para una evaluación efectiva de las estrategias. La evaluación de las estrategias es una tarea compleja y delicada. Enfatizar demasiado la evaluación de estrategias puede ser costoso y contraproducente. Por un lado, a nadie le gusta ser estrictamente evaluado. Mientras más intenten los gerentes evaluar el comportamiento de otros, menos control tendrán. Por otra parte, la evaluación escasa o nula puede generar problemas peores. La evaluación de estrategias es esencial para asegurar que se están alcanzando los objetivos establecidos. Es tan grave implementar mecanismos de evaluación excesivos como dejar todo al azar. Entonces, por eso habla de que es muy importante establecer con cuidado cuáles van a ser estas estrategias de evaluación, estas técnicas o metodologías necesarias para la evaluación. En el siguiente esquema podemos observar los criterios de evaluación de Richard Rummelt para evaluar una estrategia. Estos se dividen en elementos de evaluación externa, como la consonancia o la ventaja, y elementos de evaluación de aspectos internos de la organización, como la congruencia y la viabilidad. Estos aspectos los podemos analizar un poco más a fondo en nuestra siguiente clase virtual. Evaluar las estrategias es importante porque las organizaciones se enfrentan a los ambientes dinámicos en los que los factores externos e internos clave suelen experimentar cambios rápidos y drásticos. El éxito de hoy no garantiza el éxito del mañana. Las actividades de evaluación de estrategias deben realizarse de manera continua y no al final de periodos de tiempo específicos o justo después de que los problemas ocurren. ¿Cuáles son las bases de la estrategia? Dice, este análisis también podría tratarse de preguntas como las siguientes. ¿Cuál es el objetivo? Revisar las bases de estas estrategias.
Preguntas del tipo, ¿cómo han reaccionado los competidores a nuestras estrategias? ¿Cómo han cambiado las estrategias de los competidores? ¿Si han cambiado las fortalezas y debilidades de los principales competidores? ¿Por qué los competidores están aplicando ciertos cambios estratégicos? ¿Por qué algunas de las estrategias de los competidores tienen más éxito que otras? ¿Qué tan satisfechos están nuestros competidores, perdón, con sus posiciones de mercado y su rentabilidad actuales? ¿O hasta qué punto podrían ser presionados nuestros principales competidores antes de contraatacar? ¿De qué manera se podría lograr una cooperación más efectiva con nuestros competidores? El objetivo de este tipo de análisis es precisamente no perder de vista el contexto de la organización, tanto aspectos internos como aspectos externos. Las oportunidades y amenazas externas y las fortalezas y debilidades internas sobre las que se basan las estrategias actuales deben monitorearse de manera continua en busca de cambios. En realidad, no es una cuestión de si estos factores cambian, sino de cuándo y cómo lo hacen. Medición del desempeño organizacional. Esta actividad consiste en comparar los resultados esperados con los resultados reales, investigar las desviaciones en los planes, evaluar el desempeño individual y examinar el progreso realizado hacia los objetivos establecidos. Este proceso en este proceso se utilizan tanto los objetivos a largo plazo como los anuales. Los criterios para evaluar las estrategias deben ser medibles y verificarse con facilidad. Los criterios que predicen los resultados pueden ser más importantes que los que revelan lo que ya ha ocurrido. Esto es en base a una lógica en la cual se requiere información y datos que puedan ser medibles como indicadores de las diversas actividades que forman parte de la estrategia de la organización que nos permitan hacer esto. Muchos factores, tales como las políticas poco razonables, cambios inesperados en la economía, proveedores o distribuidores poco confiables o estrategias ineficaces, pueden dar como resultado un progreso insatisfactorio hacia el cumplimiento de los objetivos. Algunos indicadores financieros clave que son particularmente útiles como criterios para la evaluación de estrategias pueden ser los siguientes. Rendimiento sobre la inversión. Rendimiento sobre el capital. Margen de utilidades. Participación de mercado. Razón entre capital y deuda. Utilidades por acción. Crecimiento de ventas o crecimiento de activos. Estos indicadores son fáciles de medir y, bueno, pues son los que nos recomiendan que podemos tomar como criterios para la evaluación de nuestras estrategias. Es necesario considerar también los criterios cualitativos. También son importantes al evaluar las estrategias. Los factores humanos, como las altas tasas de ausentismo y rotación de personal, los bajos índices de calidad y cantidad de la producción o la baja satisfacción de los empleados pueden ser la causa de la merma en el desempeño. La actividad final de la evaluación de estrategias es la aplicación de las medidas correctivas. Exige hacer cambios a fin de reposicionar competitivamente a una empresa para el futuro. ¿Cuáles son las posibles medidas correctivas que pudieran corregir las variaciones desfavorables? Una de ellas se enlistan a continuación. Alterar la estructura de la empresa, modificar nuestra organización, reemplazar a uno o más individuos clave, eliminar una división, hacer cambios en la visión y la misión de la empresa, revisar los objetivos, alterar las estrategias, idear nuevas políticas, implementar nuevos incentivos por desempeño, reunir capital a partir de acciones o deudas,
agregar o despedir a vendedores, empleados o gerentes, asignar los recursos de forma diferente, subcontratar o poner freno a las funciones empresariales. Las medidas correctivas deben colocar a la organización en una mejor posición para capitalizar las fortalezas internas, para aprovechar las oportunidades externas clave, para evitar o reducir o mitigar las amenazas externas y para mejorar las debilidades internas. De todo esto vamos a profundizar un poco, en la medida de lo posible, en nuestra siguiente clase virtual. Posteriormente, como ya saben, estas diapositivas con la información completa aparecerán en el apartado de material de consulta, en el apartado correspondiente de la plataforma de la materia en cuestión. Les agradezco mucho su atención. Gracias.